esta es nuestra última. Sí, 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 sí. Esta va a ser la última parasha que veamos de Devarim. Es de acuerdo al plan. Digo, no, originalmente eran dos parashot que íbamos a ver por semana y terminó siendo que es muy pesado, ¿no? Y estamos viendo en realidad porciones de la porción. Entonces, esta es la parasha Kitetse. La próxima semana ya llega Simchat Torah y por tanto el sábado de la semana que viene vamos a ver Bereshit, ¿no? Para que se sepa. Entonces, esta es la última que vamos a ver de Devarim, Kitetse. Entonces, ¿qué es Kitetse? Kitetse es una parasha de muchas alajot, y alajot además complicadas de entender para el mundo moderno. Entonces, vamos a eso. Kitetse. Empieza. Kitetse la milhamá, aloy beja, tanu, Hashem Elokeja, belladeja, ve shavita shivio. Es decir, cuando salgas a la guerra contra tu enemigo y Dios dé en tus manos, y Dios lo dé en tus manos, es decir, a tu enemigo, cuando triunfes, tomarás cautivos, ¿no? Y cuando tomes sus cautivos, verraíta va shivia eshet yafato ar, ¿no? Y verás una mujer de bella forma, ve hashakta va ve lakachta leja leisha, y tengas deseo de ella y la tomes por mujer, ¿no? Esa es la idea en general, que ves una mujer de bella figura y tienes deseo. Okay. ¿Quién iba a la guerra? Según la parasha anterior, Los justos. los justos. O sea, gente que no tenía deudas con Dios. Es decir, estamos hablando de que no estaba hecho de una leva el ejército. Estaba hecho de la gente más justa del pueblo de Israel. E incluso entonces estas personas se pueden equivocar, ¿no? O pueden caer. Y al caer, este es el manual, digamos, para cómo proceder. Entonces, tuvo deseo de ella y la tomó como mujer. ¿Qué es tomarla como mujer? Es decir, tuvo relaciones con ella, ¿no? Con esta cautiva. Y entonces, ¿qué se hace? ¿No? Veavita el toj beteja, vegilha et rosha, ve hasta et tziparnea. Es decir, ¿qué harás? Que cuando la lleves a tu casa, le raparás la cabeza y dejarás que sus uñas crezcan. Ve esirá et simlat shivia, mealea, ve yashva bebeteja, u bachta et avia, ve et ima, yerach yamim, ve, bueno, yerach yamim. Entonces, ¿qué pasa? Que la vas a dejar, bueno, le vas a quitar el vestido que llevaba en su cautividad, y le vas a dejar que haga el luto por sus padres, ¿no? Su padre y su madre, que obviamente murieron en la guerra porque hicieron la guerra contra ti. Ve ajar kentavo Elea, y entonces después ya puedes ir a ella, digamos, o ve alta, ve aita, leja, leisha, y entonces ya puede ser tu mujer. Okay, ¿cuál es el proceso aquí? La cautivas, la tomas, hay relaciones, y entonces la llevas a tu casa, la rapas, dejas que crezcan sus uñas, le quitas el vestido, va a usar un vestido igual durante un mes, en lo que hace el luto por sus padres, ¿no? Y después ya puede ser tu mujer. Ok. Obviamente hay una conversión aquí. Hay que saber que esa mujer efectivamente va a dejar sus dioses, a los dioses ajenos a los que sirven. ¿Por qué menciona también su vestido de la cautividad? Del cautiverio, no es cautividad, es el cautiverio. Porque
generalmente los pueblos que llevaban mujeres a la guerra vestían a sus mujeres de formas muy sugerentes para distraer al enemigo. Eso ya se hizo, de nuevo. Se enviaron al final del libro de Bamidbar, de Números, se enviaron mujeres a intentar seducir al pueblo de Israel. Lo lograron y el pueblo de Israel empezó a caer. Hasta que el episodio de Pinjas el Celote, que mató a uno de los príncipes de Israel que estaba acostándose con una mujer y a la mujer también. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás dejando primero digamos, haga su luto, ¿no? Pero también rapa su cabeza, porque, bueno. Lo siento, ¿qué significa rapar? Shave, o sea, la dejas como una bola de billar, básicamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en eso radica la belleza. O sea, por ejemplo, las mujeres casadas se tapan el cabello porque el cabello es una parte íntima de la mujer. Entonces, digamos que es una forma de guardar aquello que ya pertenece a otro, al nivel de la intimidad. Es una parte extremadamente importante de la belleza femenina, digamos, ¿no? Y lo mismo pues en el caso de las manos, ¿no? Las manos siempre son muy atractivas. En este caso, en ese momento, y supongo que hasta hace muy poco tiempo, las uñas largas no representaban un modelo de belleza, digamos. De hecho, en el mundo nunca fueron un modelo de belleza hasta que fueron parte de la parte de vanidad, digamos, ¿no? O sea, las mujeres que tienen las uñas muy largas, como eso, creo que por lo menos no ubico una época en donde eso haya sido una muestra de belleza, ¿no? Pero sí. Aquí dijo dejar que se crece o dice para que cortarlo. No, que dejar que crezcan las uñas. Y probablemente si la mujer durante ese mes no se está bañando, entonces se llenan de mugre. Entonces también, o sea, ¿qué te está diciendo aquí la Torah? Vela como lo que es. Ok. Lo que les decía anteriormente es que hay, y que no me pregunten por favor porque no es mi tema, pero es algo que lo trae el Or HaHaim, que es un Rav Sefardí muy, muy potente, que dice que cuando Adán Arishon, Adán, el paraíso del Edén, cae, digamos que hay una cosa que es la Neshama es la parte del alma o el alma que está conectada a Dios. Y esa alma, digamos que dentro de esa alma ya están creadas todas las almas posteriores. Es decir, todo ya está hecho de antemano. Y entonces estas almas, parte de esas almas fueron, digamos que la convulsión que trajo la caída, fueron, digamos, capturadas por el Sitra Achra, que es las fuerzas negativas que también corresponden un poco con el deseo de hacer el mal, el pecado, separarse de Dios, etc. El Yetzer Hara. Entonces, Sitra Achra. Entonces, es un término del Zohar, ¿no? De Kabbalah. Y entonces, esta gente que son tzadikim, que son justos, que son gente en un nivel muy alto, observan que hay un alma ahí propia, digamos, ¿no? Que no debería estar ahí. O sea, que no sé si llamarlo así, pero es redimible, digamos. Redeemable, ¿no? Que es que se puede elevar, digamos, no es cualquier cosa. Entonces, incluso esa gente también cae, ¿no? Y entonces, ¿qué busca esta alhaja? ¿Qué busca este procedimiento o estas leyes o estas reglas? Que la veas fuera del envoltorio. ¿Es esa alma realmente buena? Es decir, si tú ves o sea, no, pues es que es una chava bellísima, ¿no? Y está comiendo contigo. Entonces va una hormiguita, la aplasta, ¿no? O sea, está muy bella y simplemente vas a decir, y aparte tiene buen sentido del humor. No, es una loca, ¿no? O sea, es una mujer que acaba de aplastar un insecto y se siente feliz de ella. O sea, claramente no es lo que estás viendo, ¿no? Estás llevado por la apariencia, ¿no? El amor fatuo. Entonces, lo que estás buscando es que esa persona
que ya cometió este acto que no que es reprensible, que está llevado por el que cambiaste, estás en la guerra, estás en el te van a matar o vas a matar tú, o sea, te conviertes en una persona más sanguínea, más llevada por tus impulsos, tenga un poquito de cordura y diga, no, esta mujer no es realmente, o sí es realmente, ¿no? Entonces ya una vez que pasan esos 30 días, órale, ¿la quieres o no la quieres como esposa? ¿Qué pasa si no la quieres? La deja salir. Ok, eso es lo que dice, sí, es lo siguiente, exactamente. Vamos en Yud Dalet, el 14. Veya im lo hafatzta, y si no la deseas, no hafatzta ba, entonces, ¿qué? Veshilachta, lenafsha, la dejas ir cuando ella quiera, cuando esté lista también. Eso es importante. Esta es otra cosa importante. Cuando ella quiera. Ok. Umahar lo timkerena bakesef lo titamerba. Es decir, y no la puedes vender por dinero. Es decir, no es tu esclava. Eso tienes que recordarlo muy bien. No es tu esclava. O sea, no la tomaste como esclava. Que sí se hace. Existe una forma. Por ejemplo, los esclavos hebreos. Cuando adquieres un esclavo hebreo, trabaja para ti ciertos años y después ya le pagas. Pero es una esclavitud de veras. Es un siervo tuyo. Y es un siervo de tu propio pueblo. Y ya si él quiere ser siervo para siempre, le perforas una oreja en el dintel de tu casa, o sea, junto a la mesuzá, y se convierte en esclavo para siempre. Y eso es un hebreo. Esta mujer que es un pueblo enemigo, no puedes. No la vendes por plata, no te aprovechas de ella, no es tu mucama, no es tu sirvienta, no la pones a limpiar, no, esa no es su tarea, ¿no? Veita leja, perdón, me iba a ir a otra parte, perdón. Tajat asher inita. Esto bajo la idea de que le causaste todo esto. Es decir, tú fuiste el iniciador de esto. Entonces, tú tienes responsabilidad sobre ella hasta que ella quiera irse. Ya. Ok, eso es nuestro primer set de alajot, de mishpatim. Ok, ¿qué sigue? Vamos en 15. Tetvav. Ki tienam leish shtei nashim ahar ahat auva veahat snua. Vamos con otra cosa que es diferente, ¿no? Cuando haya un hombre, pongamos, hay un hombre que tiene dos mujeres, una de ellas amada, una de ellas odiada. Ve y al lo banim. Auva ve asnoa. Y las dos le dieron hijos, ¿no? Tanto la amada como la odiada. Ve allá ven a Bejor, Lesnia. Y el Bejor, el primogénito, es de la odiada. Ve allá beyom Angelo et banad et asher yelo lo yuhal la levaker et ben auva al bnei ben asnua a Bejor. Es decir, y en el día en que tengan que heredar los hijos, no puedes cambiarlo, ¿no? O sea, ¿cuál es todo este asunto? No puedes cambiar, o sea, si tú tienes dos hijos mayores de cada mujer, y el Bejor, tu primer hijo fue de la odiada, no le puedes heredar los derechos de primogenitura al hijo de la amada. No puedes tener favoritismo sobre los hijos. El primogénito se lleva sus dos porciones. No importa si es hijo de la odiada o de la amada. Entonces, no importa si lo odias a él. No importa si lo odias a él, es un derecho, ¿no? Y lo dice aquí. Mishpat
a Bejorá, ya al final de Yud Zayin de 17. Es decir, es un mishpat de la primogenitura, Bejorá, ¿no? Ok. Ahora, la pregunta aquí es, tienes, por un lado, el manual de qué haces con esta mujer cautiva, que tuviste relaciones con ella, si va a ser tu esposa, si no va a ser tu esposa. Esa es una. La segunda es, el siguiente caso es un hombre que tiene dos esposas. ¿Y qué pasa si esa segunda esposa que odia es la capturada? ¿No es esto un buen mensaje para decir, abstente, esto te va a llevar a tal lugar, ¿no? O sea, esto va a llevar a que tengas una mujer que odias. Qué terrible sería eso, ¿no? O sea, qué tortura es tener una esposa que odias. Digo, afortunadamente tiene una esposa que ama, pero tiene una esposa que odia, ¿no? Esto sugiere que si tiene relaciones sexuales con la mujer, con el botín de guerra que quiere la mujer, esta va- Ujú. se tiene que casar con ella. O sea, no puede ser sexo casual, por así decirlo. No, O o sea, violación. exacto. O sea, a ver, más adelante incluso dice en la... y ahorita lo encuentro porque no recuerdo exactamente dónde está hay una... Hay muchas alajot aquí. Y una de ellas dice... Denme un segundo. El matrimonio se consuma, de hecho, con las relaciones sexuales. Exactamente. O sea, no va una vez que antes. tengas relaciones sexuales con una persona, ante Dios estás casado con esa persona. Mira, aquí está. Lo tie kedesha mi banot Israel. No habrá mujeres promiscuas entre las hijas de Israel. Punto. Ahí está. ¿Cómo? No habrá mujeres que se acuestan con alguien antes de casarse entre las hijas de Israel. ¿No? Esta es una halajá que viene justo en Kitetse. O sea, el judaísmo tiene, y esto se va a ver conforme vayamos viendo Bereshit, o el libro de Bereshit y más adelante, las leyes de pureza sexual son muy importantes. Hay 3 razones por las cuales se vale la... ¿Cómo dices? Fornicación. No, la automuerte para que no censuren la grabación. Ascender a ángel. Sí, Desvivirse a uno mismo. desvivirse. A uno mismo. Ok. No puede, hay 3 formas de tomar tu propia vida. ¿No? Si tomas tu vida, ese es el peor de los pecados. ¿No? Porque es lo peor que puedes hacer. ¿Cuáles serían estos? Si te ponen una pistola en la cabeza y te dicen, híncate ante Vishnu, perdón, ante un dios ajeno. Esa es una. Tú puedes decidir no lo hago y esa persona te mata. Y la responsabilidad la tenías tú, no él. Él es un asesino, de acuerdo, completamente. Pero tú tomaste la decisión para que te matara. Bajo esta condición en donde es evitar alabar dioses ajenos, tú quedas safe. O sea, dices, ok, perfecto. ¿No? O sea, no se te acusa el pecado de auto. al contrario, mitzvah. Es una mitzvah, es una cosa, es ofrecer tu vida a Dios por evitar eso. Estás hablando del S-U-I-D. El matar un suizo, pues. Ajá. Sí. Ajá. Ajá. Sí. Es que si sale en una grabación en, por ejemplo, YouTube, que dice esa palabra, el video desaparece. Bueno, no sé si eso, pero quién sabe cómo están las cosas ahorita. Son políticas de la empresa. Muy bien. Idolatría. Idolatría. ¿Tú recuerdas cuál es la segunda? El segundo es que no puedas tener... ¿Cuándo? Una violación. Sí, pero eso es pureza sexual. Estoy buscando. No, hay una tercera. Hay 3. Ajá. Y una de ellas es la idolatría, la otra es... y la tercera es pureza sexual. O sea, cuando te van a violar, tú puedes... Y te dicen... Te ponen una pistola en la cabeza, puedes decir, mátame primero. ¿Está bien? O sea, la Torah le da a la parte sexual una cosa extremadamente importante, ¿no? Y ¿qué es pureza sexual? Mantener... O sea, ¿cuál es la idea? O sea, ¿para qué se hace este libro? Estos 5 libros.
Estos 5 libros se hacen con una razón específica para que ustedes, dice, sean una nación y yo sea su Dios, ¿no? Una nación diferente, a eso se llama santo. Algo santo significa algo separado de. Entonces, lo que te dice es, ustedes tienen que ser diferentes a todos los demás pueblos, ¿no? Porque necesito que así sea. O sea, yo requiero de que ustedes den luz a las naciones. Y una de esas luces es cómo comportarse en relaciones íntimas, ¿no? ¿Por qué? Porque si no sería Grecia. Porque si no sería Roma. En Roma o China. Ejemplo, y esto es algo que también tiene que ver con la parte sexual completamente. En China tienes un hijo, bien. Tienes una hija, la matas. Porque solo puedes tener una hija, un hijo, un solo hijo. Entonces te deshaces de ella como si fuera carne. Se echó a perder la carne, tírala a la basura. Eso es la podredumbre humana más al nivel máximo. Eso solo pueden hacer de una carencia absoluta de luz. Entonces, ¿qué significa el no recibir la luz, sino el dar luz directamente, el tener el nivel alto respecto de eso? Y todo parte de en dónde empiezas ese proceso. El precepto se llama Pikuach Nefesh. Pikuach Nefesh. No, espera, Pikuach Nefesh. Sí, bueno, ok. Sí. Kiddush Hashem. Pikuach Nefesh es cuando cuando estás al borde de la muerte. Por ejemplo, puedes romper Shabbat si estás al borde si estás bajo Pikuach Nefesh, cuando estás al borde de la muerte, ¿no? Tu vida importa mucho. O sea, tu vida es lo más importante. No puedes hacer mitzvot, no puedes hacer cosas por Dios si estás muerto. Por tanto, es así de importante tu vida. ¿En qué momento puedes dar la vida y considerar que estás dándola por Dios? Y ahí está. No matar a otro. Te ponen una pistola en la cabeza de nuevo, es que es el mejor de los ejemplos, y te ponen una pistola en la mano y dices, mátalo a él. Tú puedes decir, mátame a mí. Yo no estoy dispuesto a matar a otro, a un inocente. Ahora, ¿qué significa? Y esto volvemos a lo mismo. Esto es un asesinato. Es decir, la Torah te da una posibilidad de poder matar a alguien bajo un bedín, ya lo vimos. Pero tú agarrar una pistola y matar a alguien está a ese nivel en donde puedes dar la vida por no hacerlo, ¿no? Entonces estamos hablando de la graduación o la gradación, no sé dónde ya salió la palabra graduación, pero es bueno, de el nivel, digamos, de luz. El no matar a otras personas. Sociedades que están llenas de oscuridad es los tipos que van en el metro de Nueva York y agarran y de la nada avientan a alguien a las vías y se lo lleva el tren. Eso sucede. Eso sí existe en el mundo. Entonces ese mundo es el mundo de las tinieblas. Este pueblo que recibió la Torah, o la gente que está recibiendo la Torah actualmente en este instante, están hechos para intentar echar la luz, para prevenir que la cosa siga bajando y bajando. Porque yo veo eso y mi cuerpo me pide, agarra y mátalo. Tú ves a alguien empujar a una persona como si nada en el metro, alguien que está así. El otro día vi un video que es un absurdo. Está una mujer como si nada, oyendo con audífonos en la calle, y llega un tipo y la golpea así, y el tipo se sigue así, y la noquea. ¿Qué dices? ¿De dónde salió eso? Y es una tendencia que está empezando a suceder en Estados Unidos y Gran Bretaña. Ok, ¿qué está pasando ahí? Como con tendencia. Una tendencia, Que la gente hace así. Ajá, Moda. una moda. ¿De dónde salió eso? Porque no es la primera vez que lo veo, pero ahí lo vi. Gente que empuja a la gente al metro. O sea, y el metro se lo lleva. Entonces, claro, hay una falta de valor por la vida, ¿no? Y eso empieza en otras partes. Entonces, estas son las tres cosas que se llama Kiddush Hashem. ¿Qué es Kiddush? Santificar el nombre de Dios. ¿Por qué te estás dejando matar? En el nombre de Dios. Y eso es bueno. Porque cuando otra persona ve que alguien puede morir en el nombre de Dios, su vida cambia. Entonces tú cambiaste la vida de alguien más. Y ese alguien más puede también echar luz, ¿no? O sea, es como el sol y la luna, ¿no? La luna nos ilumina en la noche. ¿Por qué? Porque el sol está dando luz, ¿ok? Entonces,
esto es súper complejo porque a la vez nos está diciendo la Torah, yo quiero que ustedes sean, Dios a través de la Torah dice, yo quiero que ustedes sean luz para las naciones, pero si resulta que ves una mujer que taca, 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 esta es tu salida. No es una salida, pero este es tu proceder, ¿no? Y seguimos. Y viene la siguiente. Entonces, ya tenemos dos. Tercera, dice así: Kieye leish ben sorer umore, enenu shomea beko. Sorer umore. A ver, si sucede que un hombre tiene un hijo que es un sorer umore, ¿qué es un sorer umore? Un hijo, perdón, que es rebelde, el hijo rebelde, ¿no? Que sorer umore significa que se manda solo, como dirían en el viejo hablar de México. Que no escucha, enenu shomea bekol aviv, que no escucha la voz de su padre, u bekol imo, ve isru oto velo ishma alehem, y lo intentan disciplinar, digamos, y no los escucha de todos modos. Betavsu bo aviv veimo veotziu, o sea, y lo van a tomar, digamos, y lo van a sacar a los el zigné iro, a los ancianos de la ciudad, al bedín. Él ve el sha'ar me como, o sea, las puertas del lugar, o sea, va al bedín. Ya habíamos hablado de cómo establecer las cortes de las justicia. cortes de justicia. Entonces lo llevan a la corte de justicia. Ve Amru el signé iro, y le dicen a los ancianos de la ciudad: veneno ze zoreru more, ¿no? Nuestro hijo es un soreru more, o sea, un hijo rebelde. Enenu shomea bekolenu, y no escucha nuestras palabras. Zolel ve sove. Ok, esta es una cosa bien interesante. Y no escucha nuestras palabras. O sea, si pusieron atención en el momento anterior, dice, y no escucha la voz de su padre, y no escucha la voz de su madre. Y aquí dice, y no escucha nuestras palabras. Es un pequeño guiño a los padres tienen que tener una voz unificada. Es decir, cuando sucede mucho que hay veces en que el padre y la madre están en dos puntos completamente distintos. Entonces, en estos dos puntos distintos, en el peor de los casos, ponen a pelear al hijo, y el hijo elige un bando de la mamá y el papá, o cuál de los dos. Y en el mejor de los casos, de esta poca congruencia entre ambos, uno dice haz y el otro dice no hagas, ¿no? Y eso termina creando un hijo que es rebelde. Entonces está muy raro, porque eso es lo contrario a lo que está diciendo aquí. Lo que yo estoy diciendo es lo contrario a lo que está diciendo aquí. Esto es, dice, aquí está, Becolenu, no, nuestra voz, no escucha nuestra voz, o sea, una sola voz, ¿no? Y dicen, es un Zolel Besove, es un glotón y un borracho. Okay. Bueno. Entonces, ¿glotón es que come mucho? Ajá, glotón es que come mucho y borracho es que bebe mucho, ¿no? Orgamu kol anshei ro va banim, ¿no? Y entonces todos Bamet, ¿no? Y básicamente el pueblo se junta y lo apedrea. Dice la Gemara que nunca pasó jamás. No hay un solo caso en que un bedín haya matado a un niño. Eso dice la Gemara. ¿Qué hicieron una vez? Nunca pasó. O sea, lo que dice es, ¿qué pasa? Hay un niño que es un rebelde, un hijo rebelde. Entonces los padres lo llevan. ¿Qué es un hijo rebelde? Menor a 13 años. A los 13 el niño es adulto.
¿Podía un niño menor de 13 años en ese entonces ser borracho? Pues no, nunca Pero pasó. por algo está la... Por algo la está. matriz. Pues a lo mejor están considerando un rango de edad mayor, pero un hijo que no se ha casado y que sigue en la casa de sus padres. Eso también podría ser. Eso también podría ser. Y también se considera que en realidad le robó el dinero a los padres para comprar comida y para comprar bebida, ¿no? Pero la Gemara, lo importante aquí es que dice jamás sucedió. Nunca se mató un niño. No es niño, un hijo. De esta manera. Un amigo de Israel tiene sus hijos como muy rebeldes. Mm. O sea, totalmente unos monstruos muy como... Y están gritando. Y él leyó un libro que se llama Cómo hablar con los niños que te escuchan. Escucha que los niños pueden hablar. Mm. Y ha escrito que los niños mismos no saben cómo manejar sus emociones, ellos mismos sufren de esto y que los padres pueden ayudar ayudar a ellos manejar sus emociones y así se ponen como obedientes porque ya como que los padres como que bajaron, entendieron dónde poner esto y como que estructurizar tal vez. Y Claro. yo vi cómo pasó eso, que este niño se tiró como su bicicleta en algún lugar y como con toda la fuerza. Y, y este padre simplemente así con calma fue a él y le dijo cosas y este niño después como que y empezó todo como arreglar y yo vi y es como un milagro. La verdad yo tengo este libro en español Ah, qué bien. conmigo, lo compré ahorita en calle un día y yo sentí muy feliz porque es un libro Que cambió una vida. sí, con tareas también ha escrito y este amigo dice que se ayuda mucho en sus negocios porque dice todos tenemos dentro esta parte que es como un niño interno y si hablas con las personas en misma manera, o sea, algo un poco diferente, se abren y no se protestan. Y sí. Un comercial. No, pero esa es la cuestión. O sea, no, pero tocas el tema. O sea, al final todo esto nos está hablando de acciones que tomamos que llevan a decisiones que llevan por un camino o por otro y que esos caminos pueden cambiar abismalmente tu vida, ¿no? Al punto tal, y qué bueno que lo llevaron para acá, qué bueno que lo llevaste para acá, porque dice, y vamos al 22, Kavbet, Vejille, y está interesante porque aquí es donde termina. O sea, lo importante aquí dice es veji, es como ki. Todos estos casos comenzaron con ki, ¿no? Con cuando, ¿no? Kitetse, kitiena, tal, ¿no? Ki ye leish ben sorero more. Y aquí es veji. ¿Y cuándo? Es decir, aquí termina, ¿no? Aquí termina como estos casos, ¿no? Veji beish het mishpat mavet. Cuando un hombre hace un het es pecado, mishpat mavet. Mishpat, ya sabemos qué es un mandamiento explícito aquí, mavet, de muerte, es decir, que merece la muerte, que cuando lo haces, el merecimiento es la muerte. Ve umat, ve talita, oto al etz, ¿no? Va a ser muerto, o sea, lo van a matar y hay que colgarlo en un árbol, el cadáver. ¿Colgarlo o empalarlo? Aquí dice impale. Pues, Que empalarlo es como Vladimir el de pues, Rumania. dice talita o todo, o sea, lo colocarás en un árbol, así que pon tu adivínale, ¿no? O sea, para eso está la Torah Sheval Peh. Aquí dice post.
podrías ahorcarlo. O sea, el chiste es que hay una relación, de nuevo, hay una relación con Etz, al Etz. Etz es árbol. O sea, de nuevo, recuerdan una mitzvah que dice, no plantarás un árbol cerca del Mizbeach, del Bet HaMikdash o del templo de Dios. El árbol confiere ciertas cuestiones, ¿no? Entonces en este caso lo cuelgas del árbol o lo que usted, o sea, este es un tema de Gemara, ¿no? Vamos a ver, en la Gemara se entiende, creo que en Sanedrín está. Ok, entonces básicamente dice que su cuerpo no puede pasar la noche ahí colgado, sino que lo enterrarás en ese mismo día, ¿no? Porque es una maldición de Dios, y no contaminarás tu tierra que Dios te dio como herencia. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante, puedes dejar el cuerpo un rato, ¿no? Más bien, debes dejar el cuerpo un rato, pero tienes que enterrarlo en ese momento. De nuevo, otra cosa importante, ¿no? O sea, los cuerpos hay que enterrarlos, ¿no? Eso no necesariamente pasa. De nuevo, estas son cosas que están, por ejemplo, en algún momento se puso muy de moda que pusieran el cuerpo en una barca y quemaran la barca, ¿no? O sea, tipo vikingo, tipo tal. O que quemen el cuerpo como un Jedi, ¿no? ¿Cómo se llama el maestro de Obi-Wan Kenobi? Yoda. Qui-Gon Jinn. Qui-Gon, sí, Sí. es correcto. O sea, todo eso. No, lo correcto es enterrarlo. Incluso es un pecador, incluso no sé qué, no puedes dejarlo ahí. O sea, ¿por qué? Porque una maldición contamina tu tierra. ¿Por qué contamina tu tierra? ¿Qué significa contaminar la tierra? O sea, ¿qué significan las contaminaciones? ¿Es una contaminación espiritual? Pero es una contaminación espiritual. O sea, ¿que la tierra se contamina y la tierra está contaminada de muerte? Sí. Pero también contamina al que lo ve. Porque significa ver muerte también. O sea, ver un cadáver descomponiéndose contamina tus ojos, ¿no? O sea, son detalles también importantes y eso vuelve a ser esa parte de luz para las naciones. Ok, y ahí termina este set, digamos, de cosas que tienen que ver con la muerte, que tienen que ver con las relaciones humanas y que deberían estarnos intentando entender cómo se tejen relaciones humanas y muerte, ¿no? Todo esto que hemos hablado tiene que ver con esos dos ejes, digamos, ¿no? Muerte y relaciones entre en familiares, ¿no? Entre hombres y mujeres, padres e hijos, etc. Ok, 22. 22 empieza diciendo... Pero no es, Sí, digo, no es muy exagerado o de todos los pecados que alguien puede cometer, ser un glutón y un borracho de lo más bajo, y también que una persona de menos de 13 años puede hacer eso. O sea, esto no es algo como que muy regular, que la mayoría de los niños intenten ser glutones. Y también en proporcionalidad para el castigo, pues apedrearlo y luego, aunque sea solamente durante el día y no en la noche, pero exhibir el cuerpo es una exageración de las... O sea, la cuestión de proporcionalidad no existe. Ok. Eso son pecados capitales, ¿no? Ok, en este caso son pecados capitales, ¿no? O sea, esta es otra cosa. O sea, tienes razón. Lo del Sorero Moré, lo del muchacho, sí es muy extraño, ¿no? Este es una... no tiene proporcionalidad. Es rarísimo. Exactamente, sí. Ahora, en el caso final, o no es el caso, pero cuando haya una persona que comete un pecado que merece la muerte, entonces a ese se le hace eso. O sea, ese no es proporcionalidad, eso es ya murió. O sea, este hombre lo matas, o sea, lo pones, sí, lo matas por pena capital, porque se lo merecía, porque ya vimos otros casos, pero lo tienes que enterrar. O sea, ese no tiene como perdón, no tiene su mayor ciencia. Perdón, el concepto de los pecados capitales no es judío, Sí, es cristiano, yo sé. Sí, o sea, no hay una clasificación como tal. Como tal. Rompes una, rompes todas.
Nada más como aclaración, o sea, lo estoy checando Ujú. y no hay como una defensa a la postura de que es un pecado más grave ser glotón que fornicar. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Pero en este caso, o sea, sí, sí, tienes toda la razón. Pecado, bueno, a ver, pecado capital, originalmente la idea, es una idea latina, viene de la idea de caput. Caput significa cabeza, ¿no? Ujú. Tanto que está en la cabeza como que pierdes la cabeza por eso. O sea, pierdes la vida. Lo siento, ¿en qué idioma? Caput. Latín. Latín es caput, es cabeza. Qué interesante porque en alemán es... Es algo que no funciona, es ist kaputt, ¿no? Sí. como es Sí, son roto. algo que está roto. No, bueno, totalmente. O sea, es un término completamente occidental. No, se llama en hebreo Hayav Mitah, que es Hayav Mitah, que merece la muerte. O sea, Hayav significa como que la deuda es la muerte, ¿no? Eso es. Pecado capital es efectivamente un término completamente occidental que no corresponde a. Tienes toda la razón. Ahora, aquí en la última parte lo que te está diciendo efectivamente es cuando alguien merece la muerte y lo matas, lo que vas a hacer con el cuerpo. Lo cuelgas, lo entierras, Ujú. mismo día. Eso es nada más. ¿Por qué? Porque contamina la tierra. La parte de proporcionalidad de nuevo es el niño. Y aquí es algo que verdaderamente hay que terminar estudiando. De nuevo, es... creo que es Sanedrín. Y es un tema bien complicado. Podríamos hacer toda una clase sobre eso. O sea, no quiero detenerme mucho a eso. Tiene todas las razones. No es proporcional. Y ser un glotón y tal no es tal. Ahora, lo cierto es que si te das cuenta, al principio, o sea, la premisa inicial es un hombre tiene un niño rebelde y él no escucha su voz ni la de su madre. Ujú. Lo que ellos dicen es, mi hijo es un sobrero morer y es un glotón y un alcohólico. O un borracho, pues. ¿No? Eso es lo que se dice, ¿no? La razón de qué es todo Israel debe escuchar y todo Israel debe temer. Eso es al final. Entonces la pregunta, o por lo menos lo que te dice, y estoy casi seguro que sí es Sanedrín, es, pues esto fue así, pero nunca se hizo. Entonces la pregunta es, ¿por qué está ahí? Ujú. Y eso es lo que deberíamos hacer una clase al respecto, ¿no? Pero es efectivamente es ese tema, O ¿no? sea, ¿por qué el Torah te da recomendaciones de vida Sí, que los seres humanos y su raciocinio sí. determina que no se deben No sé, realizar? ¿Y no estamos entonces faltando al Torah? a la Torah. A la Torah y bajo la misma premisa, Ajá. organizaciones como Lev Tahor, o Ajá. sea, los más extremistas que tratan de ser Sí, sí, más sí, extremistas, pues ellos no estarán entendiendo el Torah mucho más avanzado que nosotros, porque no es el mismo, no es el único caso. En el Torah también dice que quien desecre Shabbat también merece la Hayav pena. Mitah. Sí, Mm. también merece la pena de muerte. Y estoy seguro que hay otros 5 o 10 Sí. O ejemplos sea, parecidos. por ejemplo, el último, esa es la cuestión. La última cosa es quien rompe Shabbat termina colgado de un árbol, Ujú. su cuerpo, sí, Ujú. y luego enterrado, efectivamente. O sea, eso existe. Ahora, no se puede hacer. Hayav Mitah de Shabbat sí existió, sin duda. O sea, sí hubo gente que el Bedín, el Sanedrín, lo mandó a la muerte. Eso existió. Una pregunta, ¿esos de Lev Tahor se basan exclusivamente en la Torá? Pues sí. O sea, es una lectura muy extrema de la Torah. Pero le hacen caso también al Talmud, le hacen Sí, caso a la todo. Gemara. O sea, son ¿Tienen ortodoxos rabinos? tal cual. Sí. Pero lo que ellos les sucede, digamos, es que han llevado las cosas a su extremo, Sí, a son un igual. extremo que va mucho más allá de lo que la Torah enseña. Es decir, ¿de dónde sacamos? No hay de dónde sacar, no existe el material de dónde sacar que las mujeres lleven una burka. Ujú. No existe el material. Ahora, entras a un terreno que se llama Ashkafá. Ashkafá es un tipo de... no sé si llamarlo filosofía de vida o algo así.
¿cómo se dice? ¿Visión? Cosmovisión, sí. Estaba pensando, Weltanschauung. Ok, Ujú. la cosmovisión que tienen es, ¿qué significa Lev Tahor? Abierta, pura corazón. Corazón puro, exactamente. Efectivamente, Lev Tahor significa corazón puro. Entonces, ¿qué significa? Que ellos están buscando ese ideal de pureza. Y lo que ellos observan es que hay un problema muy fuerte en todo su alrededor con respecto a la imagen de la mujer. Eso es lo que están observando ellos. ¿Cómo lo resuelven ellos? Que la mujer lleve hasta incluso guantes negros, ¿no? ¿Es eso una solución? No es una solución. Es nada más llevar se llama Jumra, es decir, una exigencia que te pones a ti mismo y llevarla a toda una comunidad. Eso los hace, además es un problema porque los hace extremadamente sectarios, incluso dentro del judaísmo, en donde los mismos judíos ortodoxos son poca cosa para ellos. Gente que cumple Torah y Mitzvot completamente, para ellos son gente indeseable. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos están equivocando al punto de estar rayando en una averá, en romper una mitzvah, o en fallar la mitzvah de ir con el tzibur, con todos. O sea, Sí. es una actitud sectaria. Y no es raro, o sea, que uno está en Jerusalén y se va a encontrar con mucha gente, o sea, con mucha gente que en sus desvaríos. Aquí en México hay. ¿Que Left Hour? Sí. No, en Chiapas. ¿Siguen aquí? Sí. Pensé que estaban en Guatemala. Sí, ya agarraron a varios, están en la cárcel, de hecho, por atrocidades que le hicieron a unos niños. ¿Pero este año? No, eso fue hace 2 años, pero siguen. O sea, algunos están en la cárcel, pero fueron casos específicos, la secta CIE. Lo siento, ¿por qué está en cárcel? Por Pues, locos. por cosas que le hicieron a unos niños. O sea, Pero fueron como 3, 4. Y es lo que te quería preguntar, esos los presentaron como rabinos. Sí, son rabinos. sí. Sí, son O sea, ¿sí? y traen una tradición Sí, atrás de y verdad. todo, sí. De verdad, O son sea, descendientes de Moisés. sí. Ay, joder. Sí, por Qué supuesto. tétrico. No, pues, a ver, por ejemplo, ¿por qué los corrieron de Canadá? O sea, porque ahí inició la cuestión. ¿Por qué los corren de Canadá? Porque tienen una visión de santificación tan extrema que se meten a bañar con ropa, ¿no? Y entonces nunca se quitan los zapatos. Waldo. Nunca se quitan los zapatos, entonces los niños tienen hongos en los pies. Entonces, las autoridades de Canadá, que Canadá es un país más invasivo que México, que Estados Unidos en cuanto a la crianza de los niños, les exigió, o sea, en algún momento se enteraron y les exigió que los niños tuvieran que ir o sea, les dijo cómo tienen que ir los niños. Y entonces, para no enfrentar a la autoridad canadiense, buscaron a dónde irse, eligieron Guatemala. No sabía que se habían cruzado también a Chiapas. Sí. Se bañan con ropa. Se bañan con ropa y específicamente se bañan con zapatos, lo cual efectivamente es una cosa terrible. Ahora, hay gente, y esto, o sea, nada más para que vean de dónde vienen ellos, no los defiendo y de nuevo me parecen sectarios, pero su visión, sí, bueno, son sectarios, pero su visión proviene de buscar estas Ashkafá. Humbrot, su visión, su escafá, es una visión que es muy incorrecta. Entonces, por ejemplo, en la visión hasídica, por ejemplo, hay prácticas muy fuertes de ayunar muchos días. Hay gente que ayuna excepto Shabbat, que come una sola vez al día, que dices, ok, perfecto. Okay. ¿Eso lo pueden llevar a los niños? Pues dicen, no hay pikuach nefesh, no hay riesgo de muerte en los niños. Pues que se vayan acostumbrando. Ok, va. Ahora, al punto tal en que si los pies para ellos también ya son una parte íntima, en donde todo el cuerpo excepto la cara es una parte íntima, entonces quitárselos es como o sea, ¿no? Hay quien tiene una jumbra, por ejemplo, hombres que hacen en el baño sentados. ¿Por qué? Para tapar sus partes, para que Dios, digamos, ¿no? O sea, como una forma de pensar también en Dios incluso en esas situaciones. Eso existe. No exponer su desnudez No ante Dios como exactamente. el sumo sacerdote. Exactamente, ¿no? Entonces no exponen esa desnudez ante Dios. Eso es normal en el mundo ortodoxo.
En general, ortodoxo, jaredíes, hasídicos, o sea, hombres que hacen sentados, por esa razón. Ok, va. Ellos lo llevan al punto No en entiendo. que... O sea, si no, ¿cómo vas a hacer? No, pipí. Ah, hacen pipí sentado. Ajá, Ujú. exacto. O sea, eso es común. Pero ¿no? en este momento quitan ropa, ¿no? Sí, claro, o sea, igual te bajas los pantalones, o sea... Sí, pero mantienes cubierto la parte genital, Exactamente, esa es la pensando cuestión, que en... no se vea. Así, Ajá. ok. Eso es Ajá. una. Ahora, ellos dicen, cuando te bañes, ¿cómo te bañas? ¿Ya? Ahora, los hasídicos en general, por ejemplo, tienen una práctica de llevar a la tevilá, la mikve, a la pila. Al baño. Ajá. No, la pila, no sé cómo llamarla, pero... Como una alberquita. Ajá, eso. No solo cuando es necesario, por ejemplo en las mujeres cuando tienen su periodo, bueno, después de tener el periodo, y en la parte de los hombres cuando hay algo similar, expulsiones, lo hacen a veces todos los días, a veces antes de Shabbat, a veces más. O sea, es una cuestión muy fuerte de intentar hacer eso. Cuando había muchos hasídicos en Europa Oriental, abrían el hielo en invierno y de todos modos se echaban. Entonces dices, ok, bueno, ya cuando todo el mundo lo hace, es normal, ¿no? Cuando son las 6 de la mañana y alguien se echa un clavado al hielo y sale y ya, pues, se abriga y lo que sea, pues es normal. Y los niños también lo hacen. Ahora, cuando lo llevas a ese punto en donde tu desnudez incluye tus pies, pues lo lógico es eso, ¿no? Y simplemente es un problema de escafandra, ¿no? O sea, tienes que saber dónde parar. O sea, tienes que saber en dónde ya es suficiente lo que estás haciendo. A lo mejor lo que estás haciendo con respecto a esa visión. Es decir, no son mitzvot. Ujú. Es decir, no es una mitzvah bañarte tapando tu desnudez. Es lógico que tienes que hacerlo. O sea, no, Dios no tiene una mala visión sobre la desnudez. Dios tiene una mala visión sobre la desnudez expuesta, por ejemplo, a tu hijo. Ujú. Dios tiene, o a tus padres, o a lo que sea. O sea, hay lugares para toda cosa. Y esto es lo que nos está queriendo decir. Hay lugares para esto, ¿no? Lo que en la filosofía política se llama la diferencia entre la pornografía y el erotismo. Sí, que O bueno, sea, en el lo que judaísmo está mal- sería lo mismo, Ajá, pero... lo que se llama la pornografía, vaya. O sea, el erotismo en el sentido no solo sexual, sino en el sentido de que, o sea, esta parte es solo mi parte más íntima, Ajá. no exponer mi Ah, parte ok, más íntima. claro, y Ajá, el erotismo sí, sí, sí. en Ajá. el lugar correcto, que es con tu esposa, Sí, con es tu correcto. esposo, No solo es la es parte lo que sexual. O sea, es incluso cierto conocimiento, compartirlo con ciertas personas, con otras no. Todo eso abarca en Ok. la filosofía política, ¿no? La diferencia entre la pornografía y el erotismo. Ajá. Ujú. Algo así. Ajá. Exacto. Entonces, el problema del Leftover es ese, Ajá. ¿no? Digo, y muchas más cosas. Por ejemplo, hay un problema de Ashkaf. Yo no sé si sea un problema, pero, o sea, por ejemplo, si lo ponemos como el sionismo. Ajá. El sionismo, en el mundo ortodoxo hay dos posturas, hay un eje en donde hay antisionistas y sionistas. Ujú. Entonces tienes por un lado gente que es antisionista como Satmar, ¿no? La Hasidut de Satmar, que vive en Estados Unidos. Ok, bueno, su visión es, nosotros no podemos crear un Estado judío hasta que venga el Mesías. Ajá. Tienes sionistas como Rav Kook, ¿no? Los nacional religiosos de Israel, los de Kippah Tejida, que dicen el Estado de Israel es la antesala de la Geulá, de la redención, es el proceso para que venga el Mesías. Este es tu eje. Ahora, por otro lado, vas a tener otra gente más allá de ese eje de Satmar diciendo hay que acabar con el Estado de Israel a costa de la vida de los israelíes, ¿no? Y eso sería, ¿cómo se llama esta gente que vive en Londres y... Sí, la subdivisión de Satmar, que se llama... Ahorita te la digo. Las puertas, es en arameo. Bueno, esos que siempre son 100,000 Son 5,000 personas. Ajá, son cuatro personas que siempre están ahí en las marchas pro Palestina y que lo que quieren es que sea destruido el Estado. Natura y carta. Natura y carta, ¿no? Existen. Su ashkafa es esa, su ashkafa es vivir de eso.
Su ashkafá es que me paguen por ir a protestar. El- Bueno, pues es un problema, ¿no? O sea, ¿rompes alguna alajá? No sé. No sé, o sea, pero está mal, ¿ves? O sea, ese es un problema de ashkafá. Esa es la misma cuestión, o sea, la ashkafá también es algo muy importante y que existe en el mundo, en el mundo ortodoxo existe. O sea, todo con Torah y mitzvot, ¿no? Ujú. O sea, tienes gente con una ashkafá terrible que no cumple Torah y mitzvot, judíos reformistas, Ujú. ¿no? O sea, nada más, o sea, ashkafá terrible y además no hay Torah y mitzvot. Hay una ashkafá terrible y hay Torah y mitzvot, leftaor. Ujú. Hay una ashkafá terrible y tal, y existe, ¿no? En todas partes va a haber eso, pero eso es algo también importante. ¿Cuál es la correcta forma de ver estas cosas? Entonces, por ejemplo, hay gente que toma el Tania. El Tania es un libro que es el tercer libro más importante para Chabad. Chabad es un movimiento internacional, son hasídicos, y el Tania es un libro que dejó el gran rabino de Loavich, el primer gran rabino de Loavich. Entonces, en una de esas, él está estructurando el esquema de las almas, ¿no? De cómo funciona el alma en el Tania al principio, ¿no? Y entonces tienes a muchachos que apenas empiezan a aprender sobre judaísmo y leen que pues hay un componente del alma que es único al pueblo judío y a aquellas almas que están afuera, digamos, ¿no? Y entonces llega el clásico muchacho que lee una vez eso y entonces ya dice, ah, ahí está. Entonces todos los demás pueblos no son humanos. Es como, a ver, ¿de dónde sacaste eso? No, el Tania dice que, hijo, te falta todo este conocimiento para saber a qué se está refiriendo. ¿Cómo te atreves a decir? Bueno, tan sencillo. Esto significa que el pueblo de Israel antes de recibir la Torah no eran humanos. ¿O qué eran? O sea, o Ruth no era humana hasta que después sí fue humana. O no sé, o sea, no tiene sentido lo que estás diciendo. ¿De qué hablas? Y claro, de ahí se van a agarrar antisemitas, ¿no? Pero hay gente así, con una escafa incompleta, con una escafa que no sirve, y que va a agarrar cualquier texto y va a decir, bueno, imagínate a alguien que dijera, ven, sí se pueden matar niños, Ujú. ¿no? Ujú. A eso me refiero, ¿no? Es lo que dijo Candace Owens hace un mes. O sea, utilizó esta parte de Chabad en donde mencionan que hay dos tipos de almas y Ajá. que las almas de los Goyim son inferiores a los Yehudit. Y lo dijo hace un mes. Ay, Y Dios. Dennis No sabía. Prager le mandó un email y se acaba de viralizar hace 2 semanas, una semana, y por eso hay un gran debate en Estados Unidos de eso. No, bueno, pero pues es que es eso, o sea, sí, claro, Candace Owens es un problema, pero bueno, es una comentarista que siempre ha hecho mucho dinero de la polémica y que antes no era del bando conservador y antes era radical tipo BLM. Black Bueno, Lives Matter. Una prostituta política. tú lo dijiste. Pero algo así. Sí, no, es terrible. Pero bueno, en fin, ¿qué sigue? Por ejemplo, Kafbet 22 dice: Lo tiré et shor, ajija, o et seo, nidahim ve it alalta mehem. Ashef teshivem le ajija. ¿Qué es esto? Cuando no verás ¿qué es un toro, güey? Da igual, ¿no? Es la misma palabra, pero el toro de tu hermano o el borrego o cabra, pues, irse y te escondas, ¿no? No veas eso y te escondas, sino que se lo regresarás a tu hermano. Es decir, cuando veas que la propiedad de tu hermano está en peligro, ayúdalo. ¿Quién es tu hermano? Es tu prójimo, pues, ¿no? O sea, ajija. ¿Judío o no judío? Sí, exacto. O sea, que también tiene que ver con creer en Dios, tiene que ver con muchas cosas, pero igual, o sea, por ejemplo, hay otra, con esto inician los niños a aprender Gemara.
Los niños cuando aprenden Gemara empiezan con Baba Metzia. Y hay una parte que es la principal, bueno, la primera, perdón, que ellos van a aprender, que es qué pasa cuando ves a tu enemigo descargar a su burro y a tu amigo cargar a su burro. Ujú. ¿A quién ayudas primero? Al enemigo. Al enemigo. ¿Por qué? Porque la pérdida que le confiere para el enemigo perder su carga es superior que el ayudar al amigo. Exactamente. No entendí. Yo tampoco, pero lo leí. Vive. Sí, Perdón. no, está bien. Gracias. A ver, tú llegas a un lugar y tienes a tu enemigo, que podría ser la persona que te cae mal, pero también podría ser tu enemigo de la misma manera, ¿no? Tienes a tu enemigo y está descargando un burro, o sea, puso bultos de grano en su burro y está llegando al mercado. Y entonces está bajando los bultos de su burro. Y junto a él está tu amigo que está poniendo bultos sobre el burro. ¿A quién ayudas primero? ¿A tu enemigo a bajar los bultos o a tu amigo a subir los bultos? Bulto significa Sacos o cosas. cosas. ¿Que venden? Ajá. Pues ya lo escuché como tiene que ser, solo no entiendo. Claro. Yo lo aprendí, o alguien me lo dijo, no sé ni por qué. Y por buena memoria lo vomito, pero ¿por qué? Bueno, primero que nada, si el burro viene cargado, puede llegar a suceder que si no ayudas, si no eres presto, rápido a ayudarlo, el burro se le quiebran las patas y ya no sirve para nada. Entonces la pérdida tu enemigo va a perder dinero a su burro, o sea, etcétera. Tu amigo no necesita realmente algo urgente. Entonces puedes terminar y luego ayudar a tu amigo, ¿no? Pero ¿esto qué significa? Que no eres vengativo. No tener favoritismos, como con la parte de los hijos. Exactamente. No, porque además es muy, muy interesante, es tu enemigo. Trágate tu soberbia y ayúdalo. Eso es para hacer paz, ¿no? Eso está bien. Eso es para hacer paz. O sea, ese es un tema que hay que hacer. Ahora, en este caso, cuando tú veas, por ejemplo, que los animales de tu prójimo, no sé si sea prójimo para aquí, ¿Qué es prójimo? ¿Amigo? la persona junto a ti, Ah, bueno. tu vecino, por ejemplo. Ujú, Tu vecino tiene un ranchito ujú, y se le están escapando los borregos. ujú. No te escondas. No los vi. Ve, deténlos y regrésalos. O, bueno, ahorita te dice. Pero lo importante es que se los regreses. Es decir, ¿cómo se hace? Y te lo dice así. Bet. Veim lo karov achicha eleja velo yadato ואספתו אל תוך ביתך, ואספתו אל תוך ביתך, והיה עמך עד דרוש אחיך אותו, והשבותו לו. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, si tu prójimo, si tu hermano, si tu prójimo no está cerca de ti, o no te conoce, es un desconocido, ¿eh? Entonces guardarás sus cosas, su ganado, dentro de tu casa hasta que él investigue y te encuentre. Y se los regresarás. Es decir, no importa que él no te conozca, no importa que tú no lo conozcas, guárdaselos. Guarda los animales de granja que encuentres en la calle, donde sea que los encuentres, los guardas en tu casa esperando a que esta persona investigue quién eres, vaya y se los regresas. ¿No? Ok. Vejenta hace, y así harás, la jamoró con su burro, vejenta hace,
Le simlató, también así harás con su vestido, es decir, con su ropa. Vejenta hace lejol avedat ajija, asher tovad mimeno u metzata lo tujal le italem. Entonces, así harás con su burro, así harás con su vestimenta y así harás con cualquier cosa perdida de tu hermano, de tu prójimo. O sea, cualquier cosa que vaya a perder tu prójimo, no te esconderás de eso. Es decir, si tú encuentras algo en la calle, no es tuyo. ¿No? Y ojo, claro, esto se explica muy fuerte en uno de los tratados también, el Baba Metzia. De los primeros también tratados que se aprenden en la Gemara. Y te dice, bueno, a ver. Ok, le guardo sus borregos, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo para mí. Yo tengo que alimentarlos. Y la paca de alfalfa, es lo que comen los borregos, por ejemplo, no es barata. No es barata. Y cada día que pasa estoy gastando. Entonces, ¿qué pasa? En el caso de que sea ganado, hay que ir anotando. Hay que ir anotando gastos diarios. Porque cuando llegue, investigue y esto es mi ganado, le pasas la nota. Y le dices, esto es lo que yo gasté manteniendo tu ganado. Y si él te dice, ay, no, pues es que no puedo, bueno, pues vamos a ver qué hacemos. Vendemos el ganado y lo que me debes, pues ya. Es decir, también, o sea, esto es algo que no es caridad. Esto es una obligación que tienes tú. Pero es una obligación de él también pagarte. Pagarte que mantuviste vivo al ganado, que no se lo comieron los lobos en el bosque o en el monte, los leoncillos o lo que fuera. Leoncillos, los tigrillos, perdón. Digo, no sé qué otra cosa se coman los borregos aquí en México, pero bueno, tigrillos. Pero también, si hay vestimenta en la calle, o sea, vestido, no uno hecho bolas y garras y lo que sea, algo así, no es tuyo, es de alguien más. Este es el correcto funcionamiento del mundo. En México, tú dejas algo en la calle y no aparece de nuevo, a menos que esté roto y lo que sea. ¿Por qué? Porque la gente es amiga de lo ajeno, ¿no? O sea, en este país y en muchos países más, no se tiene la idea de que algo pertenece a otra persona, ¿no? Entonces, esto es un tema muy complicado porque implica tener una visión completamente incongruente con el mundo que te rodea, ¿no? Y que en algunos países como Japón pues tiende a ser respetado, ¿no? Esta es otra, y esto es la Gemara de la que hablamos hace un momento, de a quién ayudas, es esta que sigue. Vamos en Dalet, en 4 del capítulo 22. Kafbet dice, perdón, lo tiré et hamor, ajija, no verás al burro de tu prójimo, o shoró, o su buey, o su toro, noflim, caer, baderech, en el camino, ve italamta mehem, y te esconderás de ellos, akem, takim y mo, lo ayudarás a levantarlos. ¿Qué significa esto? Es una época en donde la gente va en burro, ¿no? O va en toro, o sea, su carreta se mueve con toros o con burros, ¿no? Uh-huh. No usa caballos por una razón específica. Los caballos, como dijimos en un shiur anterior, son caros. Estamos hablando de gente normal, ¿no? Que tiene un buey, un burro en su carreta, que tiene un burro para mover su mercancía. Si se caen, ¿qué significa? Que el burro o el buey están cansados. Están exhaustos de un viaje largo, no tienen comida, tienen hambre, lo que sea. Te detienes, es decir, no te escondas, ayúdalo a levantarlos. ¿Qué significa? A darles de comer, lo que sea. ¿Qué significa esto en la vida actual? Si ves que alguien tiene un incidente en la carretera, ayúdalo. No pases. Si ves que alguien se cae en la calle, ayúdalo.
No, es lo más básico, pero necesita ser recordado, ese es el problema, ¿no? Lo mismo, China, ¿no? Ves videos donde a la gente la atropellan y la gente se sigue pasando como si nada, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, llegar a un punto en donde la sociedad termina en eso, ¿no? El estómago, yo comí algo con gluten. Ah. Pobre. En fin. Lo siguiente está interesante. Y este es bien complicado. Lo ye kli gever al isha velo ilavash gever simla isha ki toevat Hashem elokeja kol ose ele. Este está bien complicado. Dice, no, la mujer no usará ropa de hombre, el hombre no usará ropa de mujer, es una abominación para Dios. Todo el que haga esto. O sea, la abominación es el acto, la persona es la abominación. Ujú. O sea, es algo bien complicado. En una época, por ejemplo, ahorita que no sabe, o sea, ¿qué es mujer y qué es hombre? Ujú. ¿No? Entonces esto es una cosa. Y siguen, son muchas alajot. Por ejemplo, quieres los huevos de un pájaro en el árbol, hay que correr a la madre para poderlos tomar. Es decir, no seas cruel con los animales. Ujú. ¿No? Ujú. Es sencillo. Ujú. ¿Qué más? Si construyes una casa nueva, tienes que hacer una balaustrada. Estamos en el 8. Sí. Het. Ujú. Si construyes una casa nueva, tienes que hacer una balaustrada en el techo. Ujú. No sea que manches tu casa de sangre o coloques sangre en tu casa cuando se caiga la persona, ¿no? Ujú. Otra, es una ley. Toda casa que construyas tiene que tener una balaustrada. Ujú. ¿Cómo le llamas? Para que la gente no se caiga. Un barandal, digamos. Un barandal en el techo, en los... Bardas. Una pequeña bardita, ¿no? Para evitar que la gente se caiga. Por error. ¿En dónde estamos? 8. 22, 8. ¿No? Kaf, bet, het. Ujú. Ok. ¿Qué más? No... El 11 probablemente es el más interesante. El 11 y el 12. 11. Po- Shatnez. ¿El Sí, 11? Sí. Ok. Shatnez, o sea. Empieza con esto. Porque es un grupo de Ujú. de mitzvot. Dice así: mitzvot, mandamientos, lota hace, que no harás, ¿no? Hay hace y lota hace, que hagas y que no hagas. Ok, en este caso es no harás. ¿Cuáles no harás? No cultivarás o no recogerás, digamos, tu viñedo con una mezcla. No sea que el producto de tu semilla, la semilla que plantaste y el producto de tu viñedo se vuelvan prohibidos. Es decir, ¿a qué se está refiriendo esto? Tú no puedes tener un viñedo y le eches trigo, Ujú. ¿no? No puedes mezclar cultivos en un campo. Tienes que diferenciarlos, ¿ok? ¿Por qué? No sea que sean prohibidos. O sea, que su fruto, los dos frutos sean prohibidos para ti. Ok, ¿qué más? No ararás, o sea, no harás un arado con un toro, un buey y un burro juntos en la misma yunta, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque uno jala más que el otro. O sea, no puedes mezclar cosas. Tú estás convirtiendo un burro y un buey en una sola herramienta. No puedes hacer eso. No puedes mezclar los dos. Y esto termina siendo como, ¿de qué manera? No te vestirás de shatnez. ¿Qué es shatnez? Lana y lino juntos. ¿Qué es Ajá. juntos? Así. Ujú. O sea, que se toquen, que se mezclen. no que se toquen. No. O sea, Al mismo tiempo. O yo, sea, yo podría. pantalón y playera. No, a eso me refiero. Justamente eso no es. Yo puedo usar un pantalón de lana con una camisa de lino y no hay ningún problema. Ajá. O sea, en el mismo pantalón que sean de lana y de. Ajá. No puedes tejer Ujú. lana Por eso que se con junten. lino Ujú. y usarlo. ¿Y hay explanación? No, No. Hawk.
Este es el perfecto hok. Es algo que es así. Pero lo que estábamos diciendo es los versículos anteriores, esto es 22, 11. Los versículos anteriores te dicen que no hagas mezclas, no puedes mezclar cosas. Si vas a hacer una yunta es para arar la tierra, para hacer el surco en la tierra, no puede ser que tenga un burro y un buey juntos. Tienen que ser burro y buey, ¿no? No puedes mezclar cultivos en tus campos, no puedes echar semillas de algodón con semillas de trigo o de maíz y frijol, etcétera. Tienes que tener bien delimitados tus campos, ¿no? O sea, y al final culmina con no usar ashatnes, que es la mezcla de lana y lino. Ok. O sea, el mismo tejido. De nuevo, puedes usar una camisa de lana, un saco de lino juntos, no pasa nada, mientras no estén tejidos el uno al otro. Ok. ¿Cuál fue el nombre del principio que dijiste? Okra. O sea, estos son de las leyes que no tienen ningún... Hok. Un hok es una ley que no tiene explicación. ¿Cómo Hok. J-O-C, ¿no? Sí, L-A Hukim, ¿no? O sea, estos son los Hukim, ¿va? Y bueno, finalmente viene Tzitzit, ¿no? Te lo dice, te harás Tzitzit, ¿no? En los Tzitzit son ustedes saben, ¿no? Estos flequitos que se usan en las cuatro puntas de tal. Ahora, una cosa que no tiene 4 puntas no lleva Tzitzit. 4 puntos. ¿Qué es tzitzit? Tzitzit son unos hilos, trenzas, que se trenzan, que le tienes que poner a una ropa que tenga 4 puntas. Si no tiene 4 puntas, no le puedes poner tzitzit. Yo no le puedo poner tzitzit a mi camisa. Yo tengo que llevar un tzitzit abajo de la camisa, si acaso. No tengo que. Puedo hacerlo, es una mitzvah. 4 puntas. Puntas. No sé. Piensa en una toalla. Y entonces en las 4 puntas, en los ángulos de las... se les pone esto, ¿no? Y es lo que sobresale en el tzitzit, ¿no? Son estas trenzas que se ven aquí blancas. Entonces, bueno. Y bajo la misma premisa, los whiskies mezclados no deberían estar prohibidos. No, porque entonces aplicaría a todo. Por la comida. Leche con chocolate. Bueno. O no freír tu carne con aceite. Exacto. O sea, o la carne a lo mejor no con grasa. Entonces ya no tienes hamburguesas. Con queso. O el pan. No. Se acabó el pan. Se acabó el pan porque es una mezcla de 3 ingredientes. Entonces no es... O sea, solamente hay pocas cosas que no se pueden mezclar. Y esas las dicen aquí. Otra... O sea, 3 cosas que dijiste. El lana y lino, el burro y el buey, y las semillas. Hay otras cosas, por ejemplo, que se convierten en eso porque no están explicadas de la misma manera. No cocinarás al cabrito en la leche de su madre. La mezcla de leche y carne, por ejemplo. Sí, al final la idea con esto es, hay cosas que no se deben mezclar. Hay cosas que se separaron por una razón. Hay razones, en este caso, que no las conocemos o que necesitamos un estudio muy, 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 muy profundo para entender por qué shatnez existe, ¿no? ¿Shatnez significa separación? No, shatnez es esta mezcla. O sea, la mezcla de la lana y el lino. Es muy, muy particular. Bueno, a ver, Kittet se sigue. Y eso está muy cargada. La siguiente, por ejemplo, es la difamación de una mujer casada. ¿Qué hace si hay una acusación de adulterio? ¿Qué pasa si la acusación es falsa? ¿Qué pasa si la acusación es cierta? ¿No? Lo mismo, ¿qué pasa si una muchacha está prometida a un hombre y esa muchacha termina siendo que se dijo que era virgen y no era virgen? Entonces, ¿qué se hace? Trata con difamaciones, trata también con malas lenguas, que esa es una ley muy, muy importante para la Shon Hara, que es una ley muy importante, ¿no? ¿Perdón? No, nada. Ok. Y hay matrimonios prohibidos. Por ejemplo,
a un hombre que tiene los testículos aplastados, o sea que alguien le machacó los testículos, no se puede casar con una mujer del pueblo de Israel, ¿no? Un israelí que tenga eso, un judío que tenga eso, no puede, ¿no? O sea, por ejemplo, eso. Y esta es una muy complicada que no sé exactamente cómo es la halajá hoy. Es un mamzer. Tal vez se va a Turcia a operarse. Sí, sí, a Turquía, sí, sí, sí. En fin. También hay de nuevo, hay ciertas cosas muy extrañas. Por ejemplo, un moabita no puede entrar a la congregación de Israel hasta la 10ª generación, incluso hasta la eternidad, dice. Y sin embargo, tenemos a Ruth. Entonces, no sé exactamente cómo funciona la halajá, y eso es muy importante saberlo, pero no sé, eso no se los puedo explicar ahorita. Hay algo bien chistoso. También hay una parte en donde te dice, está en Devarim. Kaf Gimel, no, en Ujú. 23, Yud Dalet, en 14, 23, 14, que dice, llevarás una pala entre tus armas, Ujú. ¿ok? Para cuando vayas afuera del campamento, de tu campamento de guerra, harás un hoyo y cubrirás tu excremento. Porque Dios camina contigo en tu campo para guardarte de tus enemigos. ¿Ok? Entonces, imaginemos esto, ¿no? A ver, vamos a hacer un inventario, ¿no? Metralleta, sí, metralleta. Granadas, arco, espada, pala, sí, estamos listos, vamos, o sea, esto es un tema bien complicado, bueno, bien complicado, o sea, incluso te dice, lleva una pala para eso. Por ejemplo, en la guerra, que esto le encanta presumirlo a los musulmanes, no se cortan árboles. No se cortan árboles. No cortes el árbol de tu enemigo. ¿No? Excepto si Los son. turcos. ¿Excepto qué? Los turcos en Constantinopla. Bueno, sí, claro, excepto los turcos. Los turcos. Bueno, digo, a lo mejor es que sí. ¿Qué haces con un imperio bizantino que está tan corrompido que incluso Dios les ayuda a los turcos entonces pueden cometer cualquier error? Broma geopolítica. A ver, la cuestión aquí es, hay leyes de guerra. Estamos viendo también leyes de guerra. Una de las leyes de guerra que no está aquí es no cortes árboles frutales, por ejemplo. Entonces, ¿qué significa? Sí, puedes cortar las asheras, es decir, no puedes cortar los árboles que el enemigo considera que son santos, sagrados, árboles sagrados, y los puedes cortar. De hecho, los tienes que cortar, una mitzvah a cortarlos. Pero sus árboles frutales no puedes cortarlos en una guerra, ¿no? ¿Pero cuáles puede cortar? Los árboles que el enemigo considera que son árboles sagrados, que le rezan a los árboles o que creen que sus dioses radican en esos árboles. Esos los tienes que cortar. Pero, por ejemplo, un ciruelo no lo puedes cortar, ¿no? Esa es una mitzvah que los musulmanes tomaron de aquí, ¿no? Me parece muy bien. Pero dentro de todas estas leyes de guerra también es lleva una pala y no andes dejando tus regalitos botados por ahí. De nuevo, todo tiene su lugar. Eso es lo que te está diciendo aquí. Incluso en el fragor de la guerra, en una guerra donde, de nuevo, lo que decíamos desde el principio, estás intentando matar al enemigo, evitando que te mate, no es cuando vayas al baño, ¿no? Bueno, ¿quién agarra una pala de esta manera? Pero esa es la pala, ¿no? Usas la pala. Y de nuevo, sigue lo mismo. Pureza sexual, que ya lo habíamos hablado, es decir, no habrá mujeres promiscuas entre las hijas de Israel y no habrá hombres promiscuos porque eso es importante, o sea, va para los dos lados, ¿Qué es promiscuo? que se acuestan con hombres antes del matrimonio, Ah, ¿no? O sea, eso y hombres tampoco. y ¿no? hombres tampoco.
O sea, O es sea, lo ya mismo. no puede, si ellos antes de matrimonio tuvieron algo con alguien, ya no pueden ser hijos de Israel. Bueno, no, o sea, tienes que hacer un proceso de arrepentimiento, ¿no? O sea, tienes que limpiar, o sea, a ver, ¿qué pasa? En el acto sexual hay un proceso también espiritual muy importante. Es decir, tú tienes, en el acto sexual hay fuerzas espirituales muy, muy intensas y eso es tangible, que suceden ahí. Cuando no están basadas sino en la lujuria es ese arrebato, digamos, pero que no tiene ninguna intención de otra cosa, sino de satisfacer el momento, el alma se va a teñir de algo, ¿no? De ¿Qué una... es teñir? Manchar. Se Ujú. mancha. El alma se mancha. Entonces, ¿qué significa? Que necesitas limpiar esas manchas. ¿Cómo se limpian esas manchas? Bueno, primero, teshuvah, arrepentimiento, ¿no? Tienes que saber que, aquí te dice, está mal, hice mal, primero. Y eso es lo más importante, más que todo lo demás. El otro es, y es un proceso largo y es un proceso importante, y el otro es mikveh, por ejemplo. Eh, y que no es algo poco común, es entrar al agua y salir. Por eso tanta gente que va al Jordán, por eso tanta gente que se sumerge, pues, una inmersión en el agua, ¿no? Y a partir de eso vas limpiando, ¿no? Limpias y entonces ya. Pero lo que te está diciendo aquí es que no haya, o sea, no sean así, eso le corresponde a los demás pueblos, no a ustedes. Ustedes son diferentes, son separados. No, y para que los demás pueblos aprendan de ustedes, compórtense, ¿no? Eso sería como la idea básica de la pureza sexual. La pureza sexual en Israel, o sea, las leyes de pureza sexual son muy grandes y tienen que ver, por ejemplo, los esposos. Los esposos no pueden tener relaciones si la mujer está menstruando, ¿no? No pueden. Y es además un pecado muy fuerte. Pero si el tribunal no se va a enterar, ¿no? Pongamos que fuera Hayaf Mita, pongamos que si un hombre y una mujer tienen relaciones cuando la mujer está menstruando, merecen la muerte. El tribunal jamás se va a enterar, porque si uno de los dos habla, al otro también lo matan, ¿no? Pues no importa, no importa. La relación es con Dios, no con el tribunal. El tribunal nada más está ahí, pero Dios es el que está ahí. Entonces la pregunta es, ¿cuántas otras cosas existen ahí? Los matrimonios tienen 2 semanas de inactividad, ¿no? Y la costumbre es separar las camas, por ejemplo, ¿no? Y eso también tiene una cosa importante en la dinámica del matrimonio, ¿no? Pero eso tiene que ver con esta idea de que en el alma radica, o todos estos actos afectan directamente el alma, ¿no? De nuevo, son cuestiones que iremos viendo ya cuando iniciemos de nuevo el ciclo. Aquí hay muchos. Finalmente, vamos a un último. Ya, con esto cerramos. Ok, 24. Nada más se los digo en español. Si un hombre se casa con una mujer y vive con ella y ella no encuentra favor ante sus ojos porque encontró una cuestión de inmoralidad, ¿qué es una cuestión de inmoralidad? A lo mejor ella se acostó con otro hombre, la salida del matrimonio o sea, el divorcio se da por, ¿cómo se llama? ¿Lapidación? No, el divorcio existe, o sea, el divorcio existe, pero tiene que tener razones reales el divorcio. O sea, no es como que, ya me cansé, bye. La razón principal es porque hubo una infidelidad. Es decir, la mujer se fue con otro, el hombre se fue con otro, puede haber un divorcio. Puede. Eso es importante. Lo bueno sería reconciliarse, arrepentirse los dos. Si la mujer fue la que se fue, el hombre también tiene algo que ver ahí. ¿Por qué se fue? ¿Qué es lo que no está funcionando ahí? Los dos tienen que hacerlo funcionar. En el caso de que no funcione, pues, ¿no? Hay una historia muy buena,
que es de un hombre y una mujer. El hombre va con el rabino y le dice, Rab, no funciona, no funciona, no funciona, la mujer se quiere ir, no sé qué. Viene la mujer, dice, ya me quiero divorciar, quiero pedirle el get. Un get es un divorcio a mi marido. Tal. Y entonces el rabino les dice, a ver, les propongo algo. El divorcio existe y es una opción, pero es importante guardar el matrimonio, porque es algo ante Dios, es algo fuerte. Les propongo algo. ¿Qué está pasando? No, pues, y la mujer empieza a decir, no, es que yo ya no entiendo, ya no soporto, estoy perdida, etcétera, etcétera. Bueno, mira, le dice al marido, hay una costumbre, hay un mecanismo que tenemos que es darle un nombre nuevo a tu mujer. Y es como iniciar de nuevo, algo así, un nombre nuevo. Entonces, la mujer se llamaba Rebeca. Y ahora le vamos a poner Rachel. Raquel Rivka. O Rivka Rachel. Entonces, va. Probemos eso. Y si no funciona, vuelvan en un mes. Y si no funciona, procedemos con el divorcio. ¿Les parece? Sí, va. Entonces, bueno, se hace todo el procedimiento, se le cambia el nombre y ahora es Rivka Rachel. Y le dice al hombre, pero eso sí, te tienes que acostumbrar a este nuevo nombre. Entonces, cuando ella te sirva de comer, dile gracias Rivka Rachel. Cuando ella haga algo por ti, gracias Rivka Rachel. Cuando todo eso, aquí tienes Rivka Rachel. ¿Dormiste bien, Rivka Rachel? O sea, no le digas mi amor, no le digas querida, no le digas lo que sea que le dices, dile Rivka Rachel. Pero intenta usarlo lo más posible, la mayor cantidad de veces posible para que ella se acostumbre y tú te acostumbres. No entiendo, entonces, Rachel es como anterior, hombre. Sí, sí, perdón. A ver, ella se llamaba Rivka y ahora le vamos a poner un segundo nombre, Rachel. Pero es Rivka Rachel. Pero lo importante aquí es, lo que quiero que hagas tú es que todo el tiempo la llames por ese nombre nuevo, para que ella se acostumbre, para que tú te acostumbres. Y durante un mes, así fue. Rivka Rachel, aquí tienes, te traje un café, Rivka Rachel, dormiste bien, Rivka Rachel, buenas noches, Rivka Rachel, tal. Maravilla, funcionó. No, Raf, estamos muy contentos. Pasó el mes. Estamos muy contentos, nunca hemos estado mejor como matrimonio, sí, que no sé qué, que no soy feliz. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué cambió? Aquí tienes, Rivka Rachel, ¿dormiste bien? Había un cambio en la dinámica del matrimonio. No fue el nombre claro que ayuda espiritualmente, hay algo, eso tiene algo, pero también él comenzó a tratarla de diferente forma. El matrimonio tiene que ser sostenido por las dos personas, no por una sola. Eso es importante. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, pues ya, llega, ese es un ejemplo. Ahora, este capítulo 24 dice, si un hombre se casa con una mujer, vive con ella, y ella no encuentra gracia ante sus ojos, porque encontró en ella una cuestión de inmoralidad, y le dio un get, un contrato de divorcio, no sé cómo llamarlo, una carta de divorcio, y se la presentó en su mano, y la sacó de su casa, y ella se fue de la casa y se casó con otro hombre, y después ese hombre, el segundo hombre, la odió y le dio una carta de divorcio y la presentó en su mano y la envió fuera de su casa, o ese hombre incluso se murió y por tanto ya no hay matrimonio porque él se murió, ese segundo hombre, el primer marido que la divorció, no puede tomarla para ser su esposa porque es una abominación ante Dios. No traerás pecado en la tierra de tu Dios que te la dio como herencia. ¿Qué? A ver. ¿Qué está sucediendo aquí? Tú puedes divorciarte. O sea, tú y tu esposa se divorcian
y a los 10 años se vuelven a casar. Ujú. Se puede, Mm. ¿no? Ujú. O sea, se casaron, tuvieron hijos, se divorciaron cuando los hijos estaban niños y siguieron viéndose y cómo están los niños, bien, no sé qué. Y de pronto un día dicen, ¿saben qué? ¿Por qué no volvemos? Se casan. No pasa nada. Pero si esa mujer se volvió a casar, él ya no, y el segundo marido se divorcia de ella o se muere, este hombre no puede volverse a casar Ujú. con ella. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Es rarísimo. Bueno, resulta que hay historias, y no, o sea, existe gente que intercambia esposas. Ujú. Eso existe. Entonces, por ejemplo, hubo dos atletas que pasó eso, que su esposa, la esposa de uno tuvo una cuestión, un romance con con el otro y la esposa de este otro, y al final intercambiaron esposas. No. Eso pasó. Y del mismo equipo, no me acuerdo qué fue, creo que béisbol, una cosa así. Pero pasó. Y en caso de que se haya quedado viuda, se haya vuelto a casar y se quedó viuda, tampoco se puede. No. Pero bueno, la cuestión aquí es, existe tal cosa. Sí, sí, sí. Esa es la abominación. Wow. ¿Por qué? Porque después, bueno, ya, y volvemos a cambiar. Ujú. Eso es ¿cómo se llama? Swingers. Ujú. Ujú. Esa es la abominación. Mm. ¿Por qué? Porque hay mucha gente con esas, Ujú. hay muchos swingers, Demasiada. muchísima gente. A mis papás les pasó una vez que se están haciendo amigos de otro matrimonio y de pronto van a su casa y ¿qué es esto? ¿No? Y se tuvieron que ir. No, o sea, no te lo esperas además, o sea, porque además no es algo que todavía se acepte en la sociedad y por tanto hay que esconderlo hasta que haya mucha confianza, en fin, muchas cosas. El caso es que esta idea de swingers, pongamos que si esta parte no estuviera aquí, se podría hacer alágicamente. Ujú. Entonces, ok, para hacerlo, nos divorciamos, te casas con él ahorita mismo, yo me caso con ella ahorita mismo, termina la noche y nos volvemos a casar. Nos divorciamos, nos volvemos a casar. Alágicamente podríamos hacer un sistema de swingers. Wow. Bueno, la Torá No prohíbe. lo prohíbe. Ujú. ¿Por qué? Porque es una abominación. Ahí lo dice. Wow. Hay un rabino famoso, uno de los más controversiales de ese grupo o tipo de Netura y Carta. No es de Netura Carta, pero es Algo similar. extremo como él nada más, que establece que un hombre puede tener, que el hijo puede tener sexo con la mamá. La forma de hacer esto es cuando se convierte al judaísmo. O sea, la mamá es Sí, goyim, no, es una locura. y que anteriormente, alágicamente era posible, pero se tuvo que crear una prohibición dentro de la comunidad porque confundía a toda la gente. Ujú. Sí, Y es peor una aún, locura. porque, o sea, el hijo que tiene 25 años se convierte al judaísmo. Perdón, tiene 18 años se convierte al judaísmo. Y entonces la mamá que tiene 40 años vive dentro de la casa porque es la mamá. Y entonces, teóricamente, uno cuando se convierte y tiene más de 18 años tiene que salirse de la casa y ya vivir en su propio, en otro lado. Y de lo contrario, si hay una mujer dentro de esa casa, teóricamente tendría que ser su esposa. Wow. Entonces tendría que estar, no sé si le dijo obligado o sugerido a tener sexo con la esposa, que es la mamá. Entonces, que alágicamente esto era correcto, pero confundía a todo mundo y por lo tanto tuvieron que crear una prohibición dentro de la comunidad, dentro de la Kejilat. Pero tendrá que haber un matrimonio previo, ¿no? Entre la mamá y el hijo. Es que cuando te conviertes, No, supuestamente... sí, o sea, tiene para que haya, efectivamente, pero entonces imagínate que alguien va con ese, no, pues ya nos quedamos casados, porque esto por el otro, ¿cómo les dices que no? Si aquí no lo encuentras, ¿cómo les dices que no? Entonces, inmediatamente agarras todos los grandes rabinos de la comunidad y dices, esto está pasando. Listo, pasa una tacaná y se acabó este problema. Sí. Inmediatamente, ni a una sola persona le vamos a permitir una cosa así. Claro, o sea, a ver, es tan sencillo. No puedes cocinar la carne en la leche de su madre, ¿no? El cabrito en la leche de su madre. Ok. Luego, esa es Torah Shebiktaf, esto.
Torah Sheval Peh te va a decir, no lo hagas con otras carnes. ¿Va? O sea, no comas carne de búfalo con leche, ¿no? Con leche de cabra, no sé, esto. Va, es Torah Sheval Peh. Bueno, ¿qué pasa con una hamburguesa con queso kasher? Con queso parve, con queso carne de soya y queso normal, o carne normal y queso de... ¿Qué se hace el queso parve? Químicos. De- O sí. sea, queso que no es queso. Ajá, queso que no tiene una queso sola gota de vegetariano. lácteo. Ajá. Tofu. Tofu. O sea que, pues, Queso sí se puede hacer, efectivamente, ¿por qué no? Pero o sea, al final terminas, ¿no? O sea, sabes que, o sea, también hay que medirse. Por ejemplo, una persona, un rabino, ¿no? Abro unas papitas, kasher, completamente kasher, unas bamba, que son unas como bambas sí, deliciosas. O de cacahuate. Uf. Y entonces las abro, estoy esperando el camión, junto hay un rabino y le ofrezco. Y va a agarrar y dice, no, mejor no. Le digo, no, son kasher. O sea, tienen el extra, aquí está. Sí, pero que yo quiera no significa que tenga que comerlas. Y yo me quedé, que yo quiera, o sea, que yo tenga el deseo de comer ahorita, no significa que tenga que comer ahorita, ¿no? O sea, de ahí me quedó clarísimo, una enseñanza durísima de la Torah. Controla. Yo no puedo, no sé ustedes, pero mesa de Shabbat, o sea, o sea, no porque la olla de cholent esté ahí, te la tienes que acabar toda, ¿no? A mí me cuesta mucho trabajo. O sea, o mi hijo ha sido víctima de mis ataques de gula. Que de pronto pues está, no sé de quién es y me lo como. Obviamente era de alguien. Y ese alguien está ahí sentado, pero y lo lamento. Es algo que tengo que parar, pero me cuesta trabajo. Y ahorita leyendo esta parasha pienso en eso. No porque lo desee, lo tengo que tener. Pero también Y no es alajá. Pero el Talmud también dice que nos van a juzgar en la eternidad cada vez que neguemos un placer que estaba a nuestro alcance. O sea, siempre que vemos algo que es deseable, lo tenemos que agarrar. Entendiendo... Sí, o sea, entendiendo que no es como cocaína o que te va a herir en el largo plazo. No, está bien. O sea, no, y no solo eso, o sea... O no existe eso en el Talmud. Mira, yo no sé dónde está. O sea, mira, pongamos que sí. De hecho, por ejemplo, en el ayuno de Yom Kippur, las embarazadas pueden romperlo si tienen antojo, ni siquiera por necesidad. Bueno, pero espera. Ahí hay una diferencia muy grande. Un antojo no es una necesidad. No, a ver, pero pero... En Yom Kippur no se rompe el ayuno. Entonces hay, o sea, como pensando un poquito en la postura que expone. Sí, pero embarazadas. O sea, sí. Pero entonces, o sea, igual y lo que leí no es completo. También hace ayuno. No, es que no. O sea, cuando tú veas un placer, algo que es bueno para ti, tienes la obligación de agarrarlo. Ok, a ver. Pongamos que sí. O sea, pongamos que es tal cual eso es lo que En el Talmud dice. existe todo. ¿Vale? Exacto, hay varias. El Talmud está hecho específicamente Para confundir a la gente. para confrontar posturas y aprender cuáles son los principios de esas posturas. Si uno busca, va a encontrar en el Talmud. Entonces, hay que ver antes de eso que se dice, después de eso que se dice, cuáles son las posturas contrarias y las dos posturas contrarias, cómo se tejen y cómo lograrlo. Entonces, pongamos que, de nuevo, no sé dónde esté eso, no lo he leído, pues, punto. O sea, tan sencillo como ignoro. Y la pregunta es, frente a una visión o una ashkafá de restringirte, por ejemplo, ayunos, hay gente, y quiero decir que es mucha, que ayuna lunes y jueves, ¿no? Y no teme y debe.
¿no? Teme a Dios, debe a Dios, ¿no? O sea, no hay los perfectos justos, pero es gente que tiene una necesidad de expresar esa conexión con Dios de esa manera. Va. Entonces, esa gente, ¿por qué hace un ta'anit, un ayuno? ¿No? Esa es la pregunta. Sí, lo correcto, de acuerdo con esta opinión, sería no. Ahí están los huevitos estrellados, ¿no? O sea, ataca, ¿no? O sea, dale. Ahí está el pan que dejaste desde Shabbat. Y este es un pan duro, pero qué rico le salió a tu mujer, ¿no? O sea, a eso me refiero. No sé exactamente a qué se refiere. De nuevo, hace falta saber el contexto y todo eso. Lo cierto es que la enseñanza primordial de la Torah es el restringirse a sí mismo. Y no solo, y ese es un problema. Ahora, con límites, porque el Eftaor lo lleva a esos lugares en donde no tiene sentido para ellos, pero terminas causando, o sea, ¿por qué quieres los pies de tus hijos llenos de No, pero hallarle el sentido a esas cosas es psicopatía. Pues también para un psicópata asesinar a alguien tiene sentido. Bueno, por ejemplo, ahorita tenemos a alguien sufriendo porque comió pan con gluten, supongo. ¿Qué hace en Shabbat, por ejemplo? El pan. Pues no lo va a tomar nomás porque está, o sea, ¿sabes? O sea, aunque cause un... O sea, es lo mismo. Sí. Pero bueno, cerremos aquí en honor a los que sufren. Y la próxima semana ahora sí, Bereshit, y ahora sí vamos a entrarle muy sabroso a la parte de las historias. Mucha alajá ahorita. Bereshit, todo el libro de Bereshit, todo el libro de Génesis tiene muy poquitas alajot. Casi nada. O sea, entonces va a ser más un viaje muy interesante. En fin. Preguntas, respuestas, traumas, aclaraciones. Demasiado, pero aquí nos vamos a pasar toda la noche. Va que va. Bueno, pues gracias y que pasen lindo Sukkot. Gracias. Gracias.